Bienvenido a esta gran iniciativa del Congreso Virtual Top Dentistas, organizado por la doctora Ros Mejías. Me presento, soy Edmundo González, odontólogo, realicé un magíster en administración y soy el director de la consultora Gestión Clínica Integral, GESI, desde el año 2007. El tema que vamos a conversar es cómo convertir tu clínica en su versión más rentable. ¿Por qué este tema? Porque contiene varias de las mayores preocupaciones que tienen los odontólogos, como por ejemplo, cómo aumentar los ingresos, cómo disminuir los gastos, saber cuáles son los parámetros correctos de ingresos y de gastos de una clínica y la relación que hay entre la rentabilidad y la compra y venta de las clínicas. ¿Cuáles son sus mayores desafíos en la gestión de una clínica? Veamos esta encuesta realizada por la consultora más grande de Estados Unidos en estos temas en el año pasado. Si se fijan, la preocupación de los colegas más importante es aumentar la producción, o sea, cómo aumentar mis ingresos. Seguido muy de cerca por identificar mejoras para sistemas ineficientes. El odontólogo siempre tiene en mente de que hay cosas que no están funcionando bien, entonces eso es una preocupación. Y luego viene otra preocupación que es el trabajo con el equipo, el trabajo en equipo que a veces cuesta tanto. Y finalmente, con un 13% son las estrategias de marketing, que siempre eh, es una preocupación. Bueno, todas estas preocupaciones llevan a que gran parte de los odontólogos, si se fijan ahí, alrededor de un 33% en promedio, o sea, un tercio de los colegas, están extremadamente o tienen un alto nivel de estrés. Y esto es muy preocupante porque afecta la calidad de vida de todos nosotros. Y es una de las cosas en que en la consultora tratamos de ayudar a mejorar la calidad de vida del odontólogo. Vamos viendo rentabilidad. No vamos a ver definiciones de libros, sino que lo vamos a ver en términos simples, que lo podríamos resumir como el beneficio adicional en relación a los recursos que hemos empleado o gastado en nuestra clínica. En términos simples es cómo obtenemos rentabilidad, por una parte aumentando los ingresos y por otra disminuyendo los gastos. Pero vamos viendo esta encuesta de un amigo, el doctor Vicente Godoy, en que nos dice que el 62% de los dentistas desconoce sus ingresos y el 82% desconoce sus gastos, porcentajes muy altos, ¿no es cierto? El 80% desconoce la cantidad de pacientes que tienen tratamiento y lo más grave aquí, el 96% desconoce la rentabilidad de su clínica. Entonces, eh, estos datos son muy relevantes porque no se puede mejorar lo que no se puede medir, lo que decía William Deming, ¿m? Eh, este estadístico norteamericano que fue el precursor y hizo la difusión de los temas de calidad. Entonces, si no sabemos nuestros datos, no podemos mejorar. Eso es un primer gran consejo, que es estar al día y manejar todos estos datos. Esta es otra frase que es muy cierta del libro Gestión de la Consulta Dental, en que los odontólogos que consiguen los niveles más altos de satisfacción de sus pacientes son los que logran los niveles más altos de rentabilidad. Y aquí el segundo gran consejo: no se enfoquen en lograr la rentabilidad, no se enfoquen en aumentar los ingresos, sino que enfóquense en lograr la satisfacción de los pacientes.
Si se enfocan en lograr la satisfacción de los pacientes, tarde o temprano, como consecuencia de eso, van a obtener una mayor rentabilidad. Vamos viendo datos. ¿Cuál es el porcentaje de gasto que debiera tener una clínica en relación a sus ingresos? Debería andar del orden del 65%, para que sea una clínica financieramente sana. Si vemos acá promedios de encuestas, de acuerdo a la edad de los odontólogos, vemos que el gasto se mantiene casi constante hasta los 20 años. Después hay una leve disminución entre los 21 y 30 años de profesión, que se supone que son los años de mayor rentabilidad, y después aumenta levemente luego de los 30 años. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestros ingresos? El autor más renombrado en estos temas de gestión dental de Estados Unidos puede ser Roger Levine, que nos da algunos consejos para que los vayamos viendo. En primer lugar, nos dice mejore sus habilidades para presentar los casos, o sea, para presentar presupuestos. Eso está estudiado. Hay técnicas para mejorar las ventas de presupuestos y es necesario irlas estudiando. Mantenga actualizado su sitio web. Lo mismo, hay muchas clínicas que tienen un sitio web solo por cumplir y está desactualizado, y la gente cuando lo ve se da cuenta de eso. Haga un seguimiento constante de sus pacientes. Eso es muy importante porque también en muchas clínicas no se cita a los pacientes a control. Y citar a los pacientes a control es algo que no requiere de mucho esfuerzo. Sí, hay que ser muy sistemático y ordenado, pero es una de las herramientas sencillas para aumentar los ingresos de una clínica que no realiza este procedimiento. El consejo, o uno de los mejores consejos de esta lista, es exceder las expectativas de los pacientes. Eso les va a traer muy, muy buenos resultados. Afinar el proceso de derivaciones, entendiendo esto de ver si los pacientes que yo derivo realmente, cuál es el trato que se le está dando, y además ver si esos pacientes están volviendo. Pida testimonio a sus pacientes y publíquelo. Tenemos que sacarnos el temor que hay en algunos dueños de clínicas de hacer esto. Hoy día los testimonios de los pacientes es una de las estrategias mejor evaluadas por los propios pacientes de las clínicas, porque en el fondo son testimonios reales de pacientes que ya han sido atendidos ahí. Gaste su dinero juiciosamente, sea más eficiente, en el fondo más productivo, sin perder la calidad, ¿no es cierto? Entregue la mayor cantidad de alternativas de financiamiento y haga encuestas, algo muy importante, porque si nosotros queremos saber cómo se sienten nuestros pacientes, tenemos que hacer encuestas periódicamente. Otro dato relevante es que el 20% de los pacientes de una clínica representan más del 80% de sus ingresos. ¿Y por qué es relevante este dato? Porque todas las clínicas tienen un grupo de pacientes que son los pacientes, por así llamarlos, top, ¿no es cierto? Que no son solamente los pacientes que más ingresos generan, sino que son los pacientes más responsables, los pacientes que más recomendaciones hacen de nuestra clínica y los pacientes que más nos derivan pacientes. Esos son los pacientes top. Y es un grupo, no es mayor a un quinto de todos los pacientes que tenemos en la clínica, y ese grupo, ese un quinto, representa más del 80% de los ingresos de su clínica.
Algunos consejos, cómo aumentar los ingresos de la clínica. Por una parte, aumentando la aceptación de nuestros presupuestos. ¿Y qué porcentaje es el que yo debería tener o tener como un ideal? Es un porcentaje del 90%. Como vemos en esta encuesta, el promedio de las clínicas anda alrededor de un 60%. Y un 90 podrá parecer muy alto, pero sí se puede, es factible. Nosotros lo hemos logrado en algunas clínicas. No es sencillo, pero hay que hacer una serie de cambios en los procedimientos y principalmente hay que cambiar el enfoque a un enfoque de neuroventas, ¿m? A un enfoque científico de cómo poder eh, hacer más atractivos nuestros presupuestos para que los pacientes hagan ese clic, ¿no es cierto?, que tienen que hacer en su cerebro, generalmente en forma inconsciente, para poder determinar si compran o no. Como les decía, todo esto está estudiado científicamente en clínicas dentales, y hay una serie de consejos que dan estos estudios. eh, por citarles algunos, siempre hacer preguntas abiertas a los pacientes en esta etapa del presupuesto, no preguntas cerradas de sí o no, sino que abiertas para que ellos puedan explayarse y contarnos qué es lo que realmente ellos necesitan y desean. ¿Sí? Otro consejo también es que los precios no sean conversados ni discutidos por el odontólogo. Esto podrá ser un tema discutible, pero es lo que recomiendan y es lo que se ha visto cuando se han analizado clínicas dentales y en las clínicas en que los porcentajes más altos de aceptación de presupuestos son en los que en los temas precios son discutidos por otra persona que no sea el odontólogo, como el administrador o la recepcionista. ¿Y dónde hacer esto? Idealmente no en el mismo sillón o sillón dental, sino que en un escritorio, ¿sí? En un lugar especial, cómodo, habilitado para estos temas, con una pantalla en que se pueda mostrar de mejor forma los tratamientos y explicar en términos sencillos lo que se va a realizar. ¿Conocen este indicador? ¿Cuántos pacientes nuevos debería tener por mes por sillón o por box? Bueno, alrededor de 28 pacientes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que es más de un paciente por cada día hábil, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que tengo un día hábil en que no me entró un paciente nuevo a la clínica, tengo que preocuparme porque para tener una clínica sana, digamos, desde el punto de vista financiero, debo tener al menos un paciente, eh, por lo menos, por cada día hábil del mes. Y esta pregunta, todos, ¿no es cierto?, las hemos hecho, principalmente los dueños de las clínicas, y para sorpresa de algunos, esto tiene una respuesta muy sencilla. La estrategia más eficiente es el boca a boca. El boca a boca. No hay estrategia de marketing más eficiente hoy en día que las derivaciones que hacen los mismos pacientes que se atienden en la clínica. Si se fijan en esta encuesta del Dental Town, el 80% de los pacientes de una clínica llegaron por recomendaciones. Y después nos saltamos a porcentajes muy bajos comparados con el anterior, un 8% a través del sitio web, un 7% a través de
promoción o de marketing impreso y un 5% a través de promociones. Otro consejo de cómo aumentar nuestros ingresos es disminuyendo las faltas sin aviso, que tanto daño provocan a las finanzas de una clínica. Un paciente que faltó y que no avisó es una hora que se pierde, una hora en que yo sigo pagando los costos fijos de mi clínica y es una hora en que pierdo la posibilidad de atender a otro paciente. Encuestas que hemos hecho nos hablan de alrededor de un 15 hasta un 20% en algunas clínicas de falta sin aviso en un mes, lo que es altísimo. Y eso puede hacer llegar a quebrar a una clínica. ¿Qué es lo que se recomienda? Un 2% máximo de falta sin aviso en el mes. Y ustedes dirán, es muy bajo. Sí, puede ser muy bajo, pero es algo también que se puede alcanzar y que lo hemos logrado en algunas de las clínicas que hemos asesorado. Las últimas recomendaciones son hacer una triple confirmación, o sea, confirmar la hora por 3 medios. Esto está estudiado en cuanto a la frecuencia que se debe hacer para no molestar al paciente y que no se deben repetir las estrategias. Por ejemplo, 3 días antes yo le puedo mandar un mail recordándole su hora. 2 días antes le mando un WhatsApp recordándole su hora y el mismo día lo llamo por teléfono. ¿Se dan cuenta? Son 3 estrategias diferentes en que no las repito. No las repito para no generar malestar en el paciente, ¿sí? Entonces, así nos aseguramos de que el paciente va a asistir y podamos llegar a ese ideal de un 2% mensual. Pasemos al otro tema, que es cómo disminuir nuestros gastos. Bueno, para partir, tenemos 2 tipos de costos. No vamos a entrar en la definición exacta, pero en términos generales hay costos directos, que algunos también lo llaman costos variables, y existen los costos indirectos o costos fijos. Los costos directos, ¿cuáles son? Son los que yo ocupo para poder realizar un procedimiento odontológico. Por ejemplo, el ítem más característico de estos costos son los insumos. Un tubo de anestesia, los insumos que yo voy ocupando para atender a ese paciente. Y los costos indirectos o fijos son los costos que yo tengo que incurrir independiente de la cantidad de pacientes que atienda, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una recepcionista, ¿no es cierto? Y si yo atiendo 100 pacientes o atienda 200 pacientes, igual yo sigo pagándole el sueldo a esa recepcionista. Y no para atender 200 pacientes tengo que contratar una segunda recepcionista. Entonces se habla de que los costos indirectos es alrededor de 4 veces los costos directos. Y esta pregunta, ojalá que se la hayan hecho, si no vamos a ver ahora, ¿qué porcentaje de los gastos de mi clínica son fijos y qué porcentaje son variables? Este estudio que se hizo de 100 clínicas dentales en España, de un box, se ve que el gasto variable es alrededor del 24% y el gasto fijo alrededor de un 76%. Podríamos simplificarlo en un 80-20, ¿no es cierto? Para que se nos quede grabado. Y alrededor de 5.000 euros por box es este total de gasto mensual. Algunos podrán decir,
No, es que mi gasto es mucho menor que esto por Vox. Sí, puede ser, pero estos son promedios, recuerden, es una muestra bastante considerable de 100 clínicas. Algunas gastan mucho más que 5.000 euros por Vox y otras bastante menos, pero estamos hablando de promedios para que tengamos una idea. Entonces, en cuanto a los costos directos, les voy a mostrar lo que se conoce como estudio de costos, que en el fondo yo veo los procedimientos tipo, los procedimientos más comunes que yo hago en mi clínica, y calculo cuánto gasto por cada tratamiento en insumos, en forma muy detallada. Si vemos aquí, por ejemplo, el caso de una endodoncia en un diente anterior, vemos lo que gastamos en anestesia, en guantes, mascarilla, vaso, eyectores, etcétera, todo lo que ven ahí que está listado. ¿Cuánto gasto en cantidad o en porciones de ese insumo? Y el costo unitario de ese insumo que lo compro en la distribuidora dental. Entonces multiplico la cantidad que yo gasto en el procedimiento por el costo unitario de ese producto y me va a dar un costo total. Y si esto lo llevamos a número, vemos que en insumos, una endodoncia de un diente anterior nos cuesta alrededor de 11 dólares. 11 dólares. Y para un molar no sube un poco el precio. Si vemos que pasamos de 11 a 18, casi 19 dólares. ¿Por qué? Porque principalmente puede ser que esta endodoncia en un molar se haga en dos sesiones, por lo que estamos ocupando dos veces anestesia, dos veces los dos pares de guantes, etcétera. Y ya no hicimos el estudio de costo en base a limas manuales, sino que en base a limas rotatorias. ¿Ok? Entonces, aquí le mostramos un resumen de lo que hemos visto que se gasta en costos directos, o sea, en insumos, en los diferentes tratamientos que son los más habituales y que nosotros hemos visto en las diferentes clínicas que hemos asesorado. Si se fijan, los mayores costos directos son las prótesis removibles, seguido por las prótesis fijas. Ahora, ¿qué estrategias tenemos para disminuir los costos en un consultorio odontológico? Veamos este ejercicio. El tan hablado costo hora. El costo hora, en el fondo en términos simples, lo calculamos dividiendo el total de gastos, tanto fijos como variables, dividido por la cantidad de horas que se trabaja en mi clínica al mes. Entonces, para un dentista tenemos 3.934 dólares en gasto, lo dividimos por las 176 horas que más o menos se puede trabajar en el mes, que son los 22 días por 8 horas diarias, y me da el costo hora de un dentista alrededor de 22 dólares. Ahora, si yo quiero calcular ese costo hora para dos dentistas, si se fijan, mis costos no son el doble por tener dos dentistas, sino que hay un aumento que no es proporcional, porque recordemos que los costos fijos, al aumentar la producción, no aumentan al doble, porque el recurso humano, que es el principal componente del costo fijo, se mantiene generalmente variable, hasta que no lleguemos a sobrepasar la capacidad, por ejemplo, de un box. En un box vamos a trabajar con un asistente. No vamos a trabajar con dos asistentes en un box si es que la producción aumenta en forma desmedida, sino que lo que tendríamos que hacer ahí sería habilitar un nuevo box. Y ahí sí tendríamos un nuevo gasto de una nueva asistente. Entonces dividimos y nos da 15 dólares el costo hora teniendo dos dentistas. Y si ahora hacemos el cálculo con tres dentistas, ahí vemos lo que nos aumenta el gasto y vemos que finalmente terminamos en un costo hora de 13 dólares. O sea,
el costo hora teniendo un dentista que pasó de $22, pasó a $13. O sea, tenemos un 40% de ahorro. ¿Qué nos dice Roger Levin en cuanto a estrategias para disminuir los costos? Primero, que ya lo vimos en un principio, disminuir los gastos requiere poseer indicadores. El recorte de gastos indiscriminado tiene efectos negativos en la calidad y hay que tener cuidado con eso. No podemos disminuir los gastos en forma indiscriminada porque nos va a afectar la calidad. Los costos fijos, ya lo hablamos, no varían significativamente dependiendo de la producción. Y los costos variables, costos de insumos principalmente en el laboratorio, bonos, si es que yo trabajo con un sistema de incentivos o de bonos al personal de mi clínica, estos aumentan solo si aumenta la producción. También se aconseja una correcta dosificación de los materiales. Está estudiado lo que se conoce como tasa de uso de los materiales dentales, cuántas porciones me debería entregar un determinado material. Por ejemplo, una jeringa de resina compuesta. Hacer una buena administración de los materiales, realizar 3 cotizaciones para que el dueño de la clínica pueda elegir la cotización más económica a una misma calidad de producto. Y entrenando a la higienista para que tome impresiones, radiografías, haga higiene y coloque sellante. Bueno, de acuerdo a la legislación de cada país, pero en el fondo el concepto es que una higienista entrenada puede lograr hacer este tipo de procedimientos con muy buena calidad. ¿Cuánto debo gastar en mi clínica, en marketing, en insumos y en recursos humanos? Es una pregunta que generalmente se hace los odontólogos y vemos que es muy importante manejar estos valores. En marketing, alrededor del 3%. Bueno, si es que la clínica está partiendo, este porcentaje puede ser mayor. En instalaciones, alrededor del 6%. En insumos, que generalmente los colegas piensan que es un gran porcentaje lo que se gasta en insumos, pero la verdad es que no es tan alto, alrededor de un 10%, lo mismo en el laboratorio. Y acá vemos que el gasto en recursos humanos es el mayor gasto de una clínica. El recurso humano con contrato, como se hizo en esta encuesta, es alrededor del 25%, que generalmente son la asistente, la recepcionista, el administrador y algunos odontólogos. Pero generalmente la mayoría de los odontólogos están acá en el recurso humano sin contrato. Entonces, al hacer más rentable nuestra clínica, no solo tendremos más utilidades, sino que también podremos venderla o traspasarla en algún momento en mejores condiciones. Y para terminar, ¿qué variables se ocupan para calcular en cuánto comprar o en cuánto vender una clínica? La verdad es que de esto hay mucha bibliografía, muchos estudios de clínicas dentales. Yo acá les presento un resumen para que ustedes se vayan con una idea de qué es lo más importante. En general se habla de que es muy importante la utilidad neta anual, ¿ya? O sea, mi diferencia entre lo que gané y lo que gasté. Y esta utilidad neta anual, para que tengan una idea, la puedo multiplicar por 1,5 y me debería dar un valor aproximado de lo que puede costar mi clínica. Pero no se hace esto de un solo factor, sino que se saca un promedio de varios de estos factores. Del ingreso neto anual también es otra variable importante, en que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es calcular los 3 últimos años de ingreso y eso le calculamos el 65%.
y eso nos da un valor también. Y las cuentas por pagar, que en el fondo son compromisos pendientes que tiene la clínica y que es muy importante revisar porque a veces estas cuentas por pagar son demasiado altas y no es un negocio en el que convenga entrar. Pero lo más importante, además de esos tres parámetros que son financieros, es hoy en día la cartera de pacientes, los pacientes activos en el último año. Eso es el tema relevante. Los pacientes del último año son los que se supone que van a seguir en la clínica. La verdad es que no sirven mucho pacientes de 5, 3 años hacia atrás. Y la calidad de la base de datos es algo que nosotros hoy día también le asignamos un valor muy importante para poder determinar en cuánto poder comprar o vender parte de una clínica. O sea, que tengamos los datos, por ejemplo, el nombre completo, el celular o teléfono móvil y el correo electrónico es lo más básico para que podamos tener una buena calidad de una base de datos de pacientes. Y es increíble la cantidad de clínicas que tienen eh, bases de datos muy, muy incompletas y que la verdad es que no sirven mucho cuando a nosotros nos piden que les pongamos un valor o un precio a la clínica y no tienen una base de datos realmente estudiada y analizada a través de los años. Bueno, ellas pueden ir sacando algunos cálculos de lo que podría llegar a costar su clínica. Cada uno de estos parámetros tiene un diferente porcentaje que nosotros lo hemos ido cambiando a través de los años, pero en general es la base del cálculo. Dos frases para terminar. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces los invito a que vean, repasen esta presentación, vean cómo pueden aumentar sus ingresos y vean cómo pueden disminuir sus gastos y repasen los temas. Y lo que decía Walt Disney también, hacer lo imposible es bastante divertido. Y siempre se puede mejorar y siempre se pueden lograr más cosas importantes en nuestras clínicas. Bueno, ahí están mis datos de contacto, está mi correo electrónico, nuestro sitio web y mi celular o teléfono móvil de contacto. Me pueden escribir WhatsApp y yo estaré encantado de poder ayudarles. Que estén muy bien.